Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a este canal. Bueno, hoy voy a comentaros una novela que terminé anoche, la tengo fresquita, por eso digo que voy a comentarla ya. De este autor francés, André Maurois, creo que se lee. Bueno, este autor nació en 1885 y murió en 1967, ¿no? Era descendiente de una familia de industriales, una familia burguesa de industriales del textil. Bueno, este hombre, yo ya leí un relato corto, ya os he comentado que me gustaba, lo leí al principio cuando empecé con los vídeos, pues va a hacer pronto 3 años, o sea, podéis buscar un cuento de este autor también. Bueno, este autor me encanta, he leído bastantes cosas de él y encontré este libro, obras completas, novelas, lo he encontrado por ahí y la verdad digo, bueno, lo voy a comprar, lo he comprado por poco precio y estoy reencontrándome un poco conmigo misma porque hace mucho tiempo me dio por leer obras de este autor. Este autor escribió desde novelas, relatos cortos, biografías, ensayos, escribió mucho, no tuvo el premio Nobel. Pero yo creo que lo merecía el premio Nobel. Y bueno, este autor, la característica principal, bueno, creo que era de origen judío y eran industriales, su familia. La característica principal que ahora me he puesto a buscar de nuevo, pero bueno, por lo que yo he leído, y en una ocasión por ahí, este autor lo que hacía era convertir la vida, la convertía en novela. Ese era su... Eh, sus novelas son muy psicológicas. Yo creo que hay más psicología en una novela de André Maurois que incluso en ensayos de psicología. Así lo veo yo, ¿no? Hoy voy a hablaros del Círculo de Familia, porque es una novela que terminé de leer anoche, ¿no? Pero hay otra novela, la primera que leí de él, que se llamaba Climas, o también se llamaba en otras traducciones se llamaba Odile e Isabel. Y bueno, aquella novela me gustó muchísimo. Fue cuando yo un poco me enamoré de André Maurois con aquella novela, ¿no? Yo os recomiendo que si queréis conocer a André Maurois que empecéis por Climas. Está estupendamente. Bueno, aquella novela de Climas trataba de... son como cartas, está escrita en primera persona, ¿no? Habla de dos mujeres, uno de los títulos es Odile e Isabel, ¿no? Odile se enamoró, el autor se enamora profundamente, creo que está todo basado en hechos biográficos o de personas que ha conocido. Se enamora profundamente de Odile, pero incondicionalmente, con locura, pero Odile, aunque lo quiere, pero claro, hay que tener una persona ahí adorándote continuamente, tenerla tan fácil, pues lo que suele suceder en la vida, ¿no? Que ella pues se cansa de él, ¿no? Y al final lo deja. Y luego tiene otra mujer y entonces le ocurre a él lo mismo, aquella mujer lo adora a él, Isabel se llama, y bueno, son cartas que va escribiendo, va revelando ahí sus sentimientos. Entonces, bueno, él a Isabel no la quiere tanto como quería a la otra. Y entonces ahí se cambian los papeles. Es Isabel la que está loca por él y un poco se siente agobiado, con un cariño tan excesivo. Y bueno, son unas reflexiones de la vida muy interesantes. Está escrito de una manera muy profunda y que es mucho realidad. Eso era Climas, que lo recomiendo que si no conocéis a André Maurois, que empecéis leyendo Climas. Y bueno, y me ha gustado mucho también el Círculo de Familia. Una de las cosas comunes, claro, como se basa en hechos reales, es que la acción del Círculo de Familia se desarrolla en un pueblo, no me acuerdo el nombre, de industriales. Y entonces, claro, es que él era descendiente de industriales, entonces ahí te describe esa sociedad tan, pues como toda la sociedad es tan hipócrita, ¿no? Que eso se sienten superiores, los industriales, hay como una especie de aristocracia, ¿no? Y hay como que dominan el pueblo, ¿no? Y entonces la protagonista del Círculo de Familia es, bueno, la acción se desarrolla a final del siglo XIX en un pueblo francés industrial, ¿no? Y entonces la protagonista es Denise, es una niña. Empieza la novela a final del siglo XIX
contando la historia, y no es muy larga la novela, está muy interesante, en que una niña y luego termina en 1930 y tanto, que ya ella tiene casi 40 años, ¿no? Ya es una mujer. Entonces ahí va contando un poco la trayectoria y la novela no es larga, o sea, no se hace pesar. Y va contando lo que sucede en el mundo, lo que sucede en Francia y en el mundo en esa época. Habla, aunque no mucho, de la Primera Guerra Mundial, luego más tarde del crash del 29, que afectó a todo el mundo, y se queda ya, que fue una generación tremenda, conocieron dos guerras, ¿no? André Murúa conoció dos guerras mundiales. Pues termina ya la novela en el año 30 y algo, antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que aquello fue terrible también. Entonces se titula El Círculo de Familia y es una novela muy psicológica. Otra de las cosas que destacan es que aparecen, hay personajes que yo he visto en otras obras suyas. Por ejemplo, habla de un tal Bernardo Quesney, y que es hijo de un industrial de allí, como era él también, era descendiente de industriales. Y hay una novela que se titula Bernardo Quesney, o sea, aparecen personajes de otras. Luego aparece también una tal Solange Villiers, que se la he visto yo en cuentos cortos. O sea, como son personajes que se acaba de la realidad, pues aparecen en varias obras suyas. Un poco me recordaba a Balza, su comedia humana, que Rastignac aparece en Las Ilusiones Perdidas, pero también aparece en Papagoriot, porque son personajes reales, en realidad, que lo ha convertido en personajes literarios, ¿no? Pues aparecen varios personajes de otras novelas. Yo creo que Denise, lo que pasa es que yo leí a André Maurois, lo leí hace muchísimos años, más de 20 años, pero yo creo que la he visto en relatos cortos, a la protagonista. La novela es muy psicológica, te hace mucho pensar de la vida, porque son las luchas, los traumas infantiles de Denise, que eso le afecta en su vida, sus luchas interiores, su rigidez, porque es una persona de principios. Entonces, muchas veces los principios que tenemos queremos dominar nuestra naturaleza, y eso nos hace que estemos en lucha contra nosotros mismos. Todo eso se ve en la novela, ¿no? Y entonces esa lucha puede terminar quebrándonos, que de esa lucha interior, de esa guerra que tenía consigo misma, hay un momento, la protagonista, que no voy a contar mucho de la novela para que la leáis, es que enferma, una fiebre cerebral, tienen que llevársela a un hospital psiquiátrico y está en tiempo de reposo y por poco se muere, ¿no? Pero es por sus propias luchas internas, ¿no? Te hace ver un poco la novela, yo la veo muy realista, yo he visto cosas mías también, hay, ¿no? En Denise, las luchas que tiene consigo misma, ¿no? La novela, para que se entienda, trata de una familia burguesa, no son muy ricos, no son de los más ricos de la zona, son industriales también, en lana, el abuelo era un industrial importante, entonces tiene un hijo, Luis, que es el padre de Denise, ¿no? Y luego también tenía una hija. Entonces, bueno, es gente que vive acomodada, gente burguesa. Entonces, Luis se casa con una mujer que no tiene fortuna, porque él sí tiene dinero. Y el padre se oponía, no te cases con esa, que esa no tiene dinero. Bueno, y se casa, se enamora locamente. Cuenta un poco la historia de la familia, ¿no? Empieza ya cuando ya tiene una niña. Entonces, tiene 3 hijas. Y bueno, y Denise, entonces aparece Denise siendo niña y está viendo a su institutriz, tiene una institutriz, tiene criada. La niña está oyendo con 6 años, así que dice, no quiere a su hija. Ella tiene 2 hermanas, ¿no? Entonces está hablando de la madre de ella criticándole, dice, no quiere a su hija. Y entonces, porque era que la madre tenía un amante. Y entonces eso traumatiza a la niña, ¿no? Se da cuenta de que su madre tiene un amante, que el padre está solo, lo engaña y se llevaba al amante, ahí a la casa era el médico, pero antes había tenido otro amante, y todo eso los niños, hay que tener cuidado, que parece que no, pero los niños pues se enteran de las cosas, ¿no? Y es que muchas veces los padres no están presentes, aunque no tengan amantes, pero en su trabajo a mí me ha hecho mucho recapacitar de la vida. Es así, hay que vivir en el presente, sobre todo cuando hay niños, y estar con ellos.
¿no? Pues la madre está en sus líos de su amante y a las niñas pues le están criando la institutriz. Luego el padre, pues es que te pone la visión de la niña en un principio, ¿no? Ella ve a su padre muy triste. Un día le dice, papá, cuando tú te vas, viene aquí un señor y está con la mamá tocando música. Pero era una mujer pues muy bella, la madre, y cantaba. Y Denise también, era una niña muy inteligente. Yo creo que seguramente lo que hoy llaman de altas capacidades, pues sería una niña de altas capacidades. Y se lo dice a su padre, papá, aquí viene un señor. Y entonces él se pone furioso y va a hablar con la madre, pero al final el hombre no hacía nada, no permitía. Llevaba los cornamentas, pues la quería mucho a la mujer. Entonces es la visión de la niña, ¿no? Es la visión de la niña. Y encima su madre le riñe, ¿por qué dices mentiras? ¿Por qué le has dicho a tu padre mentiras? No, una hipocresía, la madre también estaba ciega con el amante que tenía, que era el médico de la familia. Y de vez en cuando pues la madre se iba por ahí, una excusa, decía, me voy a ver a mi madre, mentira, se iba con el amante. Entonces en el pueblo, que era una ciudad muy, eh, en fin, muy chismosa, pues todo el mundo lo sabía y hasta la abuela paterna lo sabía y criticaba a su madre. Todo el pueblo la criticaba, ¿no? Y claro, eso a la niña pues la traumatiza y revela a la otra, odiaba a la madre por hacerle eso a su padre, de su padre pensaba que era un cobarde, que tenía que hacerle frente, divorciarse o algo, ¿no? Porque ella era muy ardiente, era de mucho temperamento, de muchos principios, y eso no lo toleraba, odia a la madre. Entonces se pasa toda su vida odiando a la madre, y dice, yo jamás haré lo que hace mi madre. Y bueno, ya ahí cuenta la historia, que es muy larga, hasta que ya tiene 30 y tantos años. Bueno, esa persona está obsesionada, está traumatizada, odia a la madre y luego más adelante va viendo que la vida no es tan de color, hay colores intermedios, no todo es negro y blanco, ¿no? Te hace ver la novela, ¿no? Que no todo es, que hay colores intermedios. Entonces ya más adelante, cuando se hace mayor, habla con su padre y bueno, y descubre que su padre también tenía un amante. Y entonces habla con él porque tenía mucha confianza. El hombre era un hombre intelectual también, muy intelectual, y hablaba con la hija. Y entonces le dice, ¿por qué no te has divorciado? ¿Por qué no dejas a esa mujer? Dice, pues por vosotras, y porque bueno, he sido feliz algunos años. O sea, el padre no estaba tan mal como él creía, es su mirada la que lo ve todo así. Y bueno, la historia es larga, se casa también luego con un millonario. En fin, es una mujer traumatizada, con mucho, pues por la infancia y por sus principios. Y es un libro muy atrevido porque habla hasta de sexualidad, ¿no? Ella, por ejemplo, luego se casa con un millonario. El millonario era un banquero y tenía... claro, tenía poder, el banquero también, era hijo de un otro banquero millonario, ¿no? Es millonaria. Pero el odio a la madre no se le quita, ¿no? Y en fin, una mujer, unas luchas internas tremendas que, que por poco pierde la cabeza por sus luchas internas. Entonces, muy psicológico. Yo recomiendo que lo leáis, pero primero leer Climas de André Maurois. Luego también es muy interesante porque ella, bueno, es que sufre bullying en cierto sentido, porque su madre la manda a un colegio de ricos cuando ella es niña, un colegio interno, venía los fines de semana, y entonces, claro, como su madre tenía mala fama, por ligera de cascos, como llamarían entonces, por tener un amante, pues a la niña le hacen el vacío. Los padres dicen, no, con esa no hablar, no hablar. Y entonces, claro, eso la traumatiza más, no tiene amigas, y es una persona muy ardiente, muy inteligente, necesita, pues como necesitamos todos, comunicación, decir lo que pensamos, lo que sentimos, entonces se siente muy frustrada en su infancia, incluso la expulsan del colegio por su rebeldía, y entonces va a un instituto, luego va a la Sorbona, a la universidad, no me acuerdo qué carrera es la que estudia, y allí conoce intelectuales. Bueno, yo creo que aparece el propio André Maurois, que se hace amigo de ella en la Sorbona,
Pero luego más adelante, cuando ella está casada, pues entonces se hace amigo y ella le cuenta su intimidad, su vida, ¿no? Se abre a él, ¿no? Eso suele pasar a veces con autores que conocen a mucha gente que se abre, ¿no? Y entonces seguramente, yo creo que se llama Beltrán es el propio André Maurois. De hecho, su mujer era Isabel, que es la misma, que en Climas. O sea que como aparecen los personajes, yo estoy segura de que ese André, que es escritor, pues entonces habla con él muy íntimamente, contándole su infancia y todo, y de ahí seguramente es donde salió la historia, que seguro que es una historia real. Entonces, pues también hablan de literatura, hablan de música, ella es muy inteligente, claro, porque escribió la novela de André Maurois, ¿no? Y bueno, ella tiene amigos intelectuales, y bueno, y hablan de política, hablan de religión, hablan de psicología, y es muy interesante. La novela no es muy larga, pero es muy intensa. Hablan de la crisis económica del 29, por poco se va a pique también, el banco del marido de ella, ¿no? Y bueno, y en esta vida no se puede decir de este agua no beberé, porque aquella tanto criticar a su madre, pues después era peor que su madre, porque también tiene 3 hijos, Denise, y en fin. Es un poco, te hace mucho reflexionar de la vida, que no hay que ser demasiado estricto, demasiado rígido de principios, ¿no? Yo me acuerdo una vez que yo conocí, una chica que era muy, muy reflexiva y moderna de pensamiento, una vez me dijo a mí, dice, mira, Rosa, dice, mi padre nos abandonó. Y yo digo, cuando era cría, digo, anda, mala suerte. Dice, no, dice, porque a lo mejor si mi padre se hubiera quedado, pues se hubiera suicidado o hubiera maltratado a mi madre, hubiera pasado una desgracia más gorda, ¿no? O sea, no hay que ser tampoco, tener principios muy estrictos, porque esta criticaba a la madre, pero tampoco era tan mala madre. Es que es la naturaleza humana, es que bueno, hay gente que si en la sociedad y las convenciones, pues hay personas que las toleran bien y otros que no. Porque, por ejemplo, pues como pasaba aquí, como le llega a pasar a ella misma, bueno, tú estás casada, pero tu marido no lo quiere, ni lo desea físicamente, y entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te empuja la sociedad? A que tengas intimidad con él, que ahí lo dicen en la novela. Es que ya a su marido se lo dice cuando se casa, y dice, yo no te quiero, pero bueno, vamos a formar una familia. Entonces para ella era muy angustioso tener intimidad con ese hombre. Es que te impulsa la sociedad. Hay personas que lo toleran y otros que no. Entonces eso era destructivo para ella. Claro, cuando despierta a la vida, esa situación, se siente muerta, quería morir. Claro, conoce a alguien que te gusta, que te atrae, que te sientes feliz, que te sientes viva. Claro, y la mujer pues lo engañaba al marido también, como hacía su madre, ¿no? Y la vida es complicada. No hay que ser demasiado exigente, hay que ser tolerante, hay no decir nunca de este agua no beberé, y tener también empatía y ponerse en el lugar de la otra persona. Es lo que yo entiendo que aquí está diciendo André Maurois. Son reflexiones de la vida muy interesantes. Que bueno, a las personas que sean introspectivas, bueno, yo soy muy introspectiva, yo cuando tenía 14 años escribía diario. Y bueno, en mi vida, pues a veces he conocido personas con las que he podido ser yo misma y expresarme, y otras veces, otros periodos de mi vida, no. Pero bueno, la vida tiene momentos de todo. Entonces ya no sé por qué digo esto. Bueno, pues las personas que sean introspectivas, les guste la psicología, yo creo que les va a gustar a André Maurois. Así que les recomiendo que lo lean, que empiecen por Climas, la novela Climas, o Odile o Isabel, también en otras novelas se titula, es la misma. Esta del círculo de familia, pues también se la recomiendo. Bueno, aquí también te da a entender con el título ya la importancia que tiene la familia y lo mucho que influye desde niños, las vivencias de niños, lo mucho que influyen en las personas. Bueno, esto ya lo decía Freud en el psicoanálisis, lo dicen muchos de ahora, que las vivencias de niños, porque la memoria que tenemos no es solo la memoria racional que recuerda datos, eso por una parte, tenemos una memoria emocional también, ¿no? Que entonces las emociones negativas
pues están ahí. Y cuando vemos cosas exteriores que nos las activan, nos sentimos mal. De ahí los neuróticos, los histéricos, que ante una cosa insignificante tienen una reacción desproporcionada, y es por eso, porque su memoria emocional salta con una cosa aparentemente insignificante. Pues esta mujer es muy neurótica o muy histérica, ¿no? Muy exaltada, pero con la edad pues se va haciendo, parece que va entendiendo lo que es la vida, que hay que ser tolerante y hay que no exigir tanto. Bueno, otra de las cosas que le pasa a ella y le pasa mucho, la ociosidad no la lleva muy bien. Claro, esta mujer tiene dinero, su madre también, tiene criadas, institutrices para los críos, no tienen obligaciones ninguna, pues a estar dándole vuelta a la cocorota, a la cabeza. Y si soy feliz, si no soy feliz, si tengo, si no tengo. Bueno, eso es la locura. Hace falta en la vida, te hace reflexionar también la novela de que hace falta ocuparse en algo, tener un trabajo, tener una pasión con algo. Bueno, pues una mujer tiene pasión con los hijos, pues los hijos llenan su vida, pues eso también es ocuparte en algo, ¿no? Pero esta ni se ocupaba de los hijos, ni trabajaba, nomás que dándole vuelta a la chirimoya, pues eso no es bueno para nadie. Hay que ocuparse en algo. Y bueno, ya lo dejo, simplemente espero que os haya gustado el vídeo y os recomiendo pues que leáis a Andrés Moroa. Yo voy a seguir leyendo novelas de aquí, de este libro. La próxima que voy a leer se titula... ¿dónde está aquí? Ni ángel ni bestia. Vamos a ver qué tal. Tiene buena pinta y no es muy larga. Seguramente os la comentaré también. Venga, amiguitos, saludos, que tengáis muy buen fin de semana. Venga, chao.